El arte gótico, el mudéjar y el renacentista se entremezcan a menudo en varios edificios religiosos, principalmente de aquí de Jerez. De hecho, muchas iglesias jerezanas muestran estos tres estilos, aunque hoy nos vamos a centrar en el gótico en Jerez. Un estilo que da sus primeros pasos en Europa en la primera década del siglo XIII y que finalizaría allá por el siglo XVI. Hoy en Intramuros, los vestigios del arte gótico en Jerez. El gótico es un estilo artístico europeo con unos límites cronológicos que encontramos aproximadamente entre el año 1140 y las últimas décadas del siglo XVI, según las áreas geográficas. Se aplicó en el campo de la arquitectura civil y religiosa, la escultura, las vidrieras, la pintura mural y sobre tabla, los manuscritos y las diversas artes decorativas. El término gótico fue empleado por primera vez por los tratadistas del Renacimiento en sentido peyorativo para referirse al arte de la Edad Media, al que ellos consideraban inferior y bárbaro, godo, de ahí el término gótico comparado con el arte clásico. En el siglo XIX se produjo una revalorización de este periodo debido a movimientos historicistas y románticos. El gótico apareció a continuación del románico y a lo largo de la Baja Edad Media y hoy día se considera uno de los momentos más importantes desde el punto de vista artístico en Europa. Las mayores realizaciones del gótico se manifestaron en el terreno de la arquitectura religiosa. En contraste con la arquitectura del románico, cuyas características esenciales son los arcos de medio punto, las estructuras macizas con escasos vanos y las bóvedas de cañón o arista, la arquitectura gótica empleó el arco apuntado, agujas, chapiteles y glabetes, reforzando el sentido ascensional que pretende transmitir el edificio, amplios vanos con tracerías caladas para conseguir la máxima luminosidad y estructuras reducidas al mínimo. Es un estilo fundamentalmente, lógicamente, espiritual, que intenta de alguna forma, pues, y yo pondría de relieve dos aspectos. Uno es la iluminación que tienen estas iglesias. Fundamentalmente todos sabemos que la luz en la Iglesia católica, en el cristianismo, simboliza a Cristo. Entonces la penetración de tanta luz en las iglesias fundamentalmente quiere simbolizar esta presencia de Cristo en sus templos. Y por otra parte, como diferenciación de lo que es también el románico, pues son templos mucho más elevados, mucho más esbeltos, como queriendo alcanzar el cielo. Es un estilo que se eleva, de ahí esa ligereza de los arbotantes que suplantan a los soportes del románico, esos pináculos que intentan todavía elevar mucho más el templo. Por lo tanto, es un estilo que yo creo, como decía Lola, que se ha extendido en el tiempo y en el espacio muchísimo, quizás el estilo que más ha durado y que más permanencia tiene en el mundo. Pues yo diría esta reflexión, si acaso, de este estilo, que fundamentalmente es un estilo presente en todas las ciudades prácticamente de Europa, ¿no? La arquitectura gótica, enriquecida muchas veces por su variante mudéjar, que recuerda a una genuina raíz hispano-musulmana, cuenta en Jerez con una rica nómina de edificios, en su mayoría de carácter religioso y erigidos sobre antiguas mezquitas. Y comenzamos por la iglesia de Santiago, hoy cerrada al culto por diversas obras de rehabilitación. Fue construida en el siglo XV y está extramuros de la ciudad.
Se trata de una construcción gótica, a la que se han añadido luego en estilo barroco el remate de la torre y la espadaña, así como la capilla del sagrario. Realizada con planta de salón, con ábside saliente, cuenta en su interior con 3 naves, la central más alta que las laterales, que al exterior se compensa con los clásicos arbotantes. Carece de crucero y se cubre con bóvedas de crucería sencillas, salvo en el presbiterio y el ábside, que muestran diferentes tramos de nervadura ojival. El templo cuenta con 3 portadas góticas, la primera a los pies y 2 laterales más pequeñas, una frente a otra. Santiago es una construcción de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Es lo que Lamperes bautizó como el gótico aristocrático andaluz, un gótico caracterizado por el purismo y la desnudez de las formas. Aquí vemos las portadas, es donde únicamente, como dije antes, esta clase de gótico, el gótico final, se recrea en la decoración. Aquí estamos viendo los pináculos que se elevan hacia el cielo, es el espíritu de ascensionalidad que tiene el gótico. Y las fachadas, que quieren recordar el esquema de la fachada tapiz, que se llamaba, por la influencia que tenían las artes menores en este estilo. Eran verdaderos tapices en piedra. Habría que decir también que Santiago es una iglesia que se funda, es una fundación de Alfonso X el Sabio también, sobre una ermita primitiva. Exacto. Y como siempre, los orígenes son legendarios, siempre hay algún arcángel o algún ángel que ayuda a los cristianos a vencer. Pero es muy curioso porque la iglesia de Santiago y la iglesia de San Miguel van a llevar una vida muy paralela, es decir, prácticamente las historias de las dos iglesias son muy parejas, ¿no? Extramuros de la ciudad. Al principio, pues naturalmente los jerezanos les costaba dificultad por el peligro que existía de ir a vivir fuera de las murallas, hasta que fundamentalmente a finales del 15, tanto San Miguel como Santiago son barrios diferenciados y la gente va a salir, ¿no? De todas formas, tanto San Miguel como Santiago, que son dos iglesias muy parecidas, podríamos decir, y añadiendo lo que ha dicho Manolo, que Santiago es la desnudez absoluta. Exacto. Interiormente es una iglesia sin decoración. Si os dais cuenta, en la cabecera solamente tiene el templete del siglo pasado y los 2 púlpitos de hierro forjado. Sin embargo, ya veremos San Miguel, que es la borrachera de la decoración. Exacto. Son dos iglesias estructuralmente iguales, pero indudablemente tienen esa diferenciación decorativa. Tot perdu te giura che mas ne gioc a gran bonaventura volei tener Carmen sui coneguts. Esta es la iglesia de San Miguel, de planta rectangular. El templo se divide en 3 naves, la central más alta que las laterales, por pilastras de estilo gótico florido adornadas con doseletes, las más cercanas a la cabecera, que se cubre con bóveda de crucería, y de mayor simplicidad las que se encuentran cerca de los pies de la iglesia, con un crucero que no sobresale en planta pero sí en altura. Considerado como el mejor templo jerezano, se trata de una iglesia muy transformada, donde intervinieron grandes maestros de la época. Cuando la catedral pues estaba en ruinas,
hubo un tiempo que se decía que iba a ser la colegial, se iba a trasladar a San Miguel, pero se luchó mucho porque no fuera así. Y al final pues solo quedó eso en las ganas. El intento. San Miguel, ya hemos hablado algo de San Miguel, es otra de las iglesias extramuros de la ciudad, es una auténtica catedral prácticamente, es una iglesia espléndida. Yo creo que lo que distingue al gótico jerezano es precisamente la medida, la proporción. Y como digo, sigue una historia paralela a Santiago, ¿no? Y es una iglesia que a lo largo del tiempo, a lo largo de su historia, como vivió en San Miguel parte de la sociedad con más dinero de Jerez, prácticamente es una iglesia que se amplió con muchos estilos. Es decir, en San Miguel tenemos el Renacimiento, está el Barroco, es decir, que hay muchos elementos, ¿no? Y aquí donde se puede ver muchos de los elementos característicos del gótico, donde mejor quizás se puedan apreciar, es en la iglesia de San Miguel, ¿no? Antes de que se nos pase, algo fundamental en las iglesias góticas que no hemos hablado, que es la bóveda de crucería en todas sus variantes, ¿no? Aquí vemos un gótico, como acaba de decir ahora Lola, un gótico tardío, muy rico, muy complicado en sus nervaduras, en las bóvedas. Es un elemento, la bóveda de crucería es un elemento fundamental en el mundo del gótico, ¿no? Claro, es distinto a Santiago, aquí se ve la decoración tremenda, ¿eh? Y por ejemplo las vidrieras, bueno, estas no es... Las vidrieras de San Miguel fueron realizadas o proyectadas por un pintor del siglo XIX, Jiménez Aranda creo que fue, sí. Y son unas vidrieras muy interesantes. No todas son del mismo autor, sino hay otras como la que hemos visto ahora, que indudablemente son menores, por supuesto, en calidad, ¿no? Pero ahí vemos la zona del crucero espléndida, ¿no? Cuestión de lo que hemos hablado antes de Santiago y San Miguel, eso es cuestión de gusto, ¿no? A mí personalmente me gusta muchísimo la sencillez, la desnudez, pero indudablemente cuando voy a San Miguel me quedo alucinado de San Miguel, ¿no? Porque indudablemente la belleza pues está en cualquier sitio, se haga como se haga, cuando una cosa es bella y bien realizada, ¿no? Nos centramos ahora en la Catedral de Jerez, que fue construida sobre la mezquita mayor de la ciudad y sobre la antigua iglesia de San Salvador en el siglo XV. Aúna varios estilos, pero el que nos interesa a nosotros, el gótico, cuenta con importantes referencias. El templo tiene planta de salón, 5 naves de desigual altura que se apoyan por el exterior en contrafuertes y arbotantes, y una nave transversal en cuyo encuentro con la nave mayor se alza una airosa cúpula. Los arcos son de medio punto, no ojivales, y las bóvedas son de arista, construidas las de la nave central y el crucero en piedra labrada y muy ornamentada, mientras que las de las naves laterales son de rosca de ladrillo y sin adornos. Bueno, ahí vemos la fachada principal con el reducto de la catedral, los arbotantes, como decíamos antes, elemento típico del estilo gótico que sostiene las presiones que ejercen los muros. La catedral es un edificio, ya hemos dicho, gótico, con decoración barroca, y es una catedral que se construye en el siglo XVIII. Ahora mismo estamos conmemorando el 300 aniversario de la construcción de la catedral, con una serie de acontecimientos en los que tienen que venir. Y es una iglesia, anteriormente a ella hubo otra, se construyó primitivamente sobre una mezquita. Como digo, esta es la que se construye en el siglo XVIII. Y se construye también sobre una mezquita y se le da el nombre de Iglesia de San Salvador, que se convierte en iglesia mayor después de la conquista de Jerez por Alfonso X el Sabio. Ahí ven ustedes, por ejemplo, los elementos como son las gárgolas, que son esas pequeñas figuras, que es para echar el agua de lluvia.
y hemos visto también alguna franja decorativa que es decoración eminentemente barroca. Ahí tenemos uno de los laterales de la catedral, al fondo la gran cúpula, una cúpula magnífica, espléndida. Otra vista con los arbotantes, los pináculos. Esto es un elemento que es una portada de Olivares que es neoclásica, ¿eh? Habíamos dicho que en la catedral había otra serie de elementos, pues este es uno de ellos, esta portada en piedra, que es neoclásica de Miguel de Olivares. Situada en pleno casco histórico de origen musulmán, la iglesia de San Mateo fue una de las 6 parroquias establecidas en Jerez tras la Reconquista, ofreciendo su construcción algún elemento de carácter románico, aunque básicamente es un edificio gótico, levantado en la transición de los siglos XIV y XV, con incorporaciones renacentistas y barrocas. San Mateo pertenece estilísticamente y en líneas generales al gótico del último periodo. Pero todos sabemos que tiene elementos anteriores y elementos posteriores. Ya lo vimos cuando vimos el mudéjar, que tenía algunas capillitas. Incluso en su construcción gótica también se pueden distinguir dos fases constructivas. La de los pies y luego la de la cabecera, que son mucho más elevadas las bóvedas. Parece que se inició una segunda fábrica sin sustituirse las bóvedas de su nave, de los pies. Esta es su fachada principal, que es gótica, que está tapiada actualmente, flanqueada por esos pináculos. En las portadas góticas es donde verdaderamente se patentiza la decoración del gótico. Es donde el artista se recrea en la decoración floral, en esas hornacinas. Ese triángulo encima de la portada es lo que se llama gablete, que se ven repetitivo en todas las portadas luego lo veremos en Santiago, en San Miguel. San Mateo es una de las iglesias primitivas de la ciudad, una de las fundaciones de Alfonso X el Sabio, y hemos visto cómo en este templo gótico las presiones se soportan con soportes, masas, ¿no?, de sillares que soportan las presiones de los muros. Normalmente exactamente en el gótico se utiliza el arbotante, pero seguramente San Mateo es la iglesia posiblemente más primitiva y más antigua de todas. Yo diría también que la más valiente de todas, ¿no? Se construye sobre una primitiva mezquita y todavía hay elementos en algunas de las partes de este templo donde se puede apreciar algo de estos restos, ¿no?, más primitivos que la iglesia. Es posiblemente el edificio religioso de mayor valor artístico de la provincia de Cádiz. Hablamos de la Cartuja de Nuestra Señora de la Defensión. Su estilo arquitectónico inicial se corresponde con el gótico tardío y data del siglo XV.
iglesia de la Cartuja es una iglesia gótica, dividida en 4 tramos, recubierta de yeserías barrocas, como tantas otras iglesias. El primer tramo está destinado al pueblo, después, separado por una verja. Esto es el refectorio, hemos pasado al refectorio directamente. Esta portada se hizo en 1662, 1666, y entre nichos de piedra, llenos de santos cartujanos, pues encontramos en la parte central el rosetón gótico. Que quizás sea lo único que quede de una primitiva portada, Sí. que según los textos antiguos quedó angosta y se hizo por Pedro del Pinar esta fachada nueva de la iglesia. Este Aquí es el están las claustrillo, que es el centro, el corazón de la Cartuja, porque a él dan las dependencias más importantes de los cartujanos. Vamos, hay que decir que la Cartuja está considerado como el primer monumento de la provincia y el claustrillo es espléndido, ¿no? Es un gótico extraordinario. Y como decía Lola, aquí que es el corazón de la Cartuja, dan todas las importantes, todas las partes importantes de la Cartuja, la iglesia, el refectorio, el capítulo, el patio que precede a la celda prioral, las capillas, en fin. Y realmente ahí ven ustedes toda esa crestería del claustrillo. Al fondo hay algunas vistas que se ven las espadañas de la iglesia, realmente es espléndido, ¿no? Hay una portada clásica. Decir también que las columnas de mármol que tiene en las esquinas se le añadieron posteriormente, en un principio no existían. Estaba el arco suspendido, sin ninguna columna. Eso se le puso después por miedo a que se cayera el arco. Este es el claustro grande, dicen el claustro conventual más grande que existe. Tiene 70 metros de lado. Donde están las celdas de los frailes, en el centro es donde está el cementerio de ellos. Es un claustro típicamente gótico también, nada más que hay que verlo. Realmente algunas veces yo he paseado por aquí y es otro mundo, un mundo extraordinariamente espiritual, la piedra y habla, ¿no? Pero no solo hay vestigios del arte gótico en los edificios religiosos, también en imágenes religiosas que se conservan muchas en la ciudad. La Virgen de la Consolación, que se encuentra en la capilla de su nombre, en Santo Domingo, es una imagen de alabastro de 49 centímetros de alta y es una imagen que está datada de finales del siglo XIV, principios del XV, aunque hay quien dice que es anterior. Lo que sí es cierto es que es una imagen de transición del gótico. Una imagen de transición entre las vírgenes madres, que ya son propias del siglo XIV, siglo XV. Anteriormente habían sido las vírgenes reinas. Y además tiene una iconografía rara. No voy a decir que sea única, pero sí es rara. La Virgen dándole de mamar a su hijo. No es normal, no es corriente. A mí la verdad es que las leyendas me encantan, es decir, las leyendas tienen un trasfondo de poesía muy bonita. Bueno, se cuenta que Doménico Adorno, Domingo Adorno, navegando por el Golfo de Rosas, que está por allí por Gerona, creo, pues le sorprendió una tormenta impresionante y ya cuando iban a naufragar, pues Doménico Adorno se encomendó a la Virgen, del que era muy devoto, y en plena tempestad pues vieron venir 2 luces allí por alta mar y estas 2 luces se iban acercando a su barco. Bajaron para ver qué era aquello y se dieron cuenta que eran 2 luces que iluminaban una figura de la Virgen. Y la tormenta empezó a amainar y vino la calma. Este noble jerezano pues realmente inmediatamente pensó que aquello había sido milagroso. La tormenta calmó y pudieron dormir. Y en sueños Domingo Adorno oyó que le decía a la Virgen que ella quería ir a Jerez para hacer consolación de los jerezanos. Pero cuál no sería su sorpresa que sin rumbo, sin timón ni nada, el barco llegó a tierra. Y cuál no sería también su sorpresa cuando él reconoció las costas andaluzas en esa tierra que habían llegado, era el puerto de Santa María.
Cogieron a la imagen, la montaron en una carreta tirada por 2 bueyes, de ahí los 2 bueyes que hemos visto representando la representación de la Virgen, y dejaron a los bueyes que vinieran solo a Jerez. Los bueyes pararon en lo que hoy día es la Alcubilla, en lo que hoy día es la ermita de Guía, y ahí preguntaron los que traían a la imagen dónde estaba el convento de frailes predicadores, que era donde venía la imagen, y los que le contestaron le dijeron que ahí cerca había un convento de frailes que algunas veces predicaban. Y lo llamaron, y se equivocaron, ir al convento de San Francisco. Cuando vinieron, rezaron y tal, quisieron llevárselo a San Francisco, pero los bueyes no había forma de moverlos, imposible. Y primero la imagen tampoco la podían retirar de donde estaba, hasta que se dieron cuenta que había otro convento, que era el convento de Santo Domingo, y vinieron a rezarle, etcétera, etcétera, y dejaron a los bueyes que fueran ellos mismos solos, ¿no? Los bueyes empezaron a andar por Jerez, pasaron por muchas iglesias, y cuando llegaron a la puerta de Santo Domingo los bueyes se pararon y de allí no había forma de moverlos. Efectivamente cogieron a la imagen, inmediatamente no hubo ninguna dificultad, y la colocaron en una capillita en la iglesia de Santo Domingo. También esta es una imagen de transición. Esta es datada de fines del siglo XV o principios del XVI. Y también tiene partes más arcaicas, que nos recuerdan más al gótico, y otras partes más nuevas, que nos recuerdan al Renacimiento. Esa manera en que está girado el niño hacia su madre es ya más reciente. Y los pliegues del manto de la Virgen, también muy amplios, para ser góticos. Sin embargo, la forma de estar tratado el cabello en el niño y en la Virgen, pues son muy goticistas, son más arcaizantes. También esta imagen es una imagen de transición, es muy goticista, pero también tiene mucho de renacentista. Ya es un niño que juega con su madre, que le ofrece un pajarito que se gira para entablar un diálogo. No es esa Virgen que coloca al niño delante, de frente, que no tiene nada que ver una imagen con otras. Este relieve, hay muy poca documentación sobre él. De todas formas, este relieve es curiosísimo, ¿no? Porque yo no hace mucho tiempo, hace un par de meses, estuve hablando sobre esta obra y se comentó algo que yo en realidad no conocía, y es que este relieve, que no es el único que existe en Andalucía, hay alguno en Sevilla, cosa curiosa, proceden en Córdoba, en el Museo Arqueológico hay otro, dos, ¿no? dos. Pues es curioso, proceden de Inglaterra. O sea, yo no recuerdo ahora de qué ciudad, que me comentaron, yo tengo en mis fichas apuntado este tema. Es la resurrección de Cristo, cuando ¿no? el sepulcro se ha abierto y el Señor sale, tiene un pie fuera del sepulcro. Claro, indudablemente no es una iconología nuestra, pero es una joya también, ¿no? Quizá lo más antiguo, junto con la imagen de la Virgen de los Remedios, que existe en el exterior de las... Hay quien lo fecha, ¿no? Romero de Torres lo fecha en el siglo XIII, pero ya el modelado tan valiente, pues parece que es más reciente, no tan... De todas formas, el estudio de la iconología nos manifiesta que podemos llegar a una datación. Por eso que te dije antes, que yo no lo sabía hace un par de meses hablando de este tema, me comentaron que está claro el tema de que procede de Inglaterra, de una, llamémosle, fábrica, que realmente se dedicaba a hacer este tipo de obras, ¿no? Los temas principales de la representación escultórica del arte cristiano, pues es la Virgen Madre y el crucificado, en los que el artista gótico quiere ver, pues, como he dicho ya, el amor materno y el dolor humano. Se abandona la verticalidad del románico, ahora es un Cristo de 3 clavos, no de 4, con lo cual el cuerpo se
se descompone, se curva, ¿no? Buscando la representación de ese dolor. Es muy bonito, es también un Cristo de transición. Correcto. Sí, tiene partes más arcaizantes, como es el tratamiento del rostro, los ojos, la barba, el pelo, y parte ya más renacentista, como es su anatomía. Sí, exacto. Así. Por eso es por lo que se le llama de transición, del gótico al renacimiento. El rostro pues tiene un modelado poco profundo, muy lineal, simétrico, cosa que ya después en el Renacimiento pues no vamos a ver. Y la expresión de la cara es con ese rictus de la muerte.